Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha mantenido a muchos de nosotros en vilo, hablando de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a poner sobre la mesa una pregunta que seguro que muchos se han hecho: ¿por qué Demet Özdemir perdonó a Can Yaman? Sé que suena a telenovela, ¿verdad? Pero créanme, la historia detrás de esto tiene sus matices y algunas sorpresas que vamos a explorar a fondo. Si eres fan de Demet, de Can, o simplemente te encanta el mundo del espectáculo y sus intrigas, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, y actives esa campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Comencemos este viaje al corazón de una de las parejas más icónicas de Turquía. Vamos a retroceder un poco en el tiempo a ese momento glorioso en que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, forjada en el set de la exitosísima serie Erkenci, se convirtió en un fenómeno que conquistó no solo a Turquía, sino a audiencias de todo el mundo. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan electrificante, que los límites entre la ficción y la realidad comenzaron a difuminarse con una velocidad vertiginosa. De repente Sanem y Can, los personajes que nos hicieron suspirar, se transformaron en Demet y Can, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Durante un periodo, se convirtieron en la realeza del entretenimiento turco, omnipresentes en las redes sociales, en las revistas y en las conversaciones de café. Sus apariciones públicas conjuntas eran eventos esperados, y la legión de admiradores que los adoraba soñaba con verlos consolidar su amor en el altar, construyendo un futuro juntos que reflejara la magia que compartían. Sin embargo, como a menudo sucede en la vertiginosa y a veces despiadada industria del entretenimiento, la fachada idílica que proyectaban a menudo ocultaba realidades mucho más complejas y turbulentas. La relación, que para muchos parecía inquebrantable y predestinada, comenzó a mostrar grietas sutiles al principio, que con el tiempo se hicieron más evidentes y difíciles de ignorar. Los rumores, esa moneda corriente del mundo de las celebridades, empezaron a circular como pólvora, alimentados por una notable disminución en sus apariciones públicas conjuntas y por una serie de declaraciones deliberadamente ambiguas por parte de ambos. Se empezó a hablar abiertamente de diferencias irreconciliables, de celos, de incompatibilidades de carácter que se volvieron insalvables. En el centro de estas especulaciones, y a menudo señalado como uno de los principales focos de conflicto, se encontraba Can Yaman. Conocido por su temperamento fuerte y a veces descrito como impulsivo, se rumoreaba que poseía una personalidad extraordinariamente intensa, que podía rozar lo posesivo y, en ocasiones, llegar a ser un tanto controlador. Por otro lado, Demet Özdemir, quien siempre ha cultivado una imagen pública de serenidad, dulzura y una dedicación inquebrantable a su profesión, era vista como el ancla, la figura más estable y quizás la que intentaba navegar las turbulentas aguas de la relación. Y entonces llegó el inevitable punto de quiebre. La ruptura, cuando finalmente se hizo oficial, fue un golpe devastador para muchos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Las redes sociales explotaron bajo el peso de comentarios, teorías conspirativas y especulaciones desenfrenadas. Algunos apuntaban a una supuesta infidelidad por parte de Can, mientras que otros sugerían que Demet simplemente se había cansado de lo que percibían como su actitud dominante. La realidad, como suele suceder, probablemente se encontraba en un área gris, una compleja amalgama de estas y otras razones. Lo cierto es que la pareja se separó, y aunque ambos intentaron mantener una compostura pública admirable, la tensión subyacente era innegable. Las entrevistas posteriores, donde se les preguntaba inevitablemente por el otro, se caracterizaban por respuestas cortas, evasivas, teñidas de una tristeza cuidadosamente disimulada. Era evidente para todos que la ruptura no se había producido en los mejores términos, y que había cicatrices que tardarían en sanar. Durante un tiempo considerable pareció que la relación entre Demet y Can estaba irremediablemente rota. Se evitaban en eventos públicos, dejaron de seguirse mutuamente en las plataformas de redes sociales, y cualquier mención del uno hacia el otro era recibida con un escrutinio minucioso y una dosis de recelo. La imagen de cuento de hadas que tanto se habían formado en sus mentes se desmoronó, dejando tras de sí un vacío de decepción y la sensación de que algo hermoso se había perdido para siempre. Y es precisamente aquí donde la narrativa se vuelve verdaderamente intrigante. De la pregunta que nos convoca hoy cobra toda su fuerza, porque, después de una ruptura tan pública, tan aparentemente definitiva y cargada de tanta controversia, Demet Özdemir decidió perdonar a Can Yaman.
La verdad es que a pesar del escrutinio público y la aparente finalización de su relación, la dinámica interna entre Demet y Can nunca fue completamente transparente para los medios o para el público en general. Lo que sí se hizo cada vez más evidente con el paso del tiempo es que, a pesar de las diferencias insuperables que los llevaron a separarse, existía un vínculo subyacente, una conexión profunda y duradera entre ellos. Un lazo que quizás era lo suficientemente fuerte como para trascender los conflictos pasajeros y las inevitables fricciones que surgen en cualquier relación, especialmente bajo la lupa implacable de la fama. Una de las teorías más sólidas y que ha ganado considerable tracción con el paso del tiempo sugiere que la ruptura inicial fue más una pausa estratégica, un interludio necesario para la reflexión y el crecimiento, que un punto final absoluto. Se rumorea que Can Yaman, tras la separación, se embarcó en un periodo de introspección profunda. Se dice que llegó a comprender que su comportamiento, su intensidad característica, quizás había sido abrumador o incluso asfixiante para Demet. Es muy probable que haya buscado ayuda profesional, que haya trabajado activamente en su carácter, en su forma de gestionar sus emociones y en controlar su impulsividad innata. En el competitivo y a menudo implacable mundo del espectáculo, los errores se magnifican y se convierten en blanco de críticas constantes. Si Can deseaba sinceramente recuperar la relación, o al menos mantener una relación sana y respetuosa con Demet, era imperativo que demostrara un cambio genuino y sostenible en su forma de ser. Además, no podemos pasar por alto la omnipresente presión mediática y la inmensa influencia que ambos ejercen sobre sus seguidores. El público los adoraba como pareja y las constantes preguntas sobre su relación, sus motivos para separarse y su posible reconciliación debieron ser un factor a considerar seriamente. A veces, cuando dos personas se quieren de verdad, y son conscientes del dolor y la decepción que su separación causa en aquellos que los admiran y apoyan, pueden sentirse impulsados a intentarlo de nuevo. Sin embargo, esta vez lo harían con una perspectiva mucho más madura, con lecciones aprendidas y con una renovada determinación para construir sobre bases más sólidas. Otro aspecto crucial a tener en cuenta es el simple poder sanador del tiempo. Las relaciones, especialmente aquellas que terminan de forma abrupta o dolorosa, a menudo se benefician enormemente de un periodo de distancia. Este tiempo permite que las emociones intensas se calmen, que las heridas emocionales comiencen a sanar y que ambas partes puedan examinar la situación con una claridad renovada y una perspectiva más objetiva. Es plausible que Demet, tras un periodo de reflexión y distancia, haya sido capaz de ver los problemas que enfrentaron desde otra óptica. Quizás se dio cuenta de que las dificultades que los separaron no eran insuperables y que el amor y la conexión que compartían eran lo suficientemente fuertes como para merecer una segunda oportunidad, pero esta vez con un enfoque más maduro y comprometido. No debemos subestimar tampoco el factor del respeto profesional mutuo. Ambos son actores de un talento extraordinario y con carreras sumamente exitosas. Han compartido escenario y pantalla, creando una magia particular que pocos han logrado replicar. Es posible que en algún momento, la necesidad de colaborar nuevamente en algún proyecto o simplemente el encuentro fortuito en eventos de la industria de la actuación hayan reavivado viejos sentimientos o al menos, hayan facilitado un diálogo más calmado y constructivo. Es una realidad bien conocida en el mundo del cine y la televisión que las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan de maneras intrincadas y complejas. Además, es importante mantener una perspectiva realista. La vida de las celebridades es radicalmente diferente a la de las personas comunes. Están bajo un escrutinio público constante, sus vidas privadas se convierten en materia de noticias y, a menudo, se ven obligados a tomar decisiones cruciales bajo una presión inmensa y a veces abrumadora. Es muy posible que la ruptura inicial haya sido una reacción impulsiva a esa presión, a la avalancha de rumores y a las expectativas poco realistas que se cernían sobre ellos. Y quizás con el tiempo aprendieron a gestionar mejor esa presión externa, a establecer límites más firmes y a proteger su relación del ojo público, centrándose en lo que realmente importaba entre ellos, en la intimidad de su vínculo. Entonces, volviendo a la pregunta fundamental que nos impulsa en este análisis, ¿por qué Demet Özdemir perdonó a Can Yaman? La respuesta, aunque no tengamos una declaración oficial conjunta y detallada por parte de ambos, se puede inferir con un alto grado de probabilidad a partir de varios puntos clave. En primer lugar, la demostración de un cambio genuino y sincero por parte de Can.
Si él realmente se comprometió a un proceso de automejora, a trabajar en su carácter, en su forma de ser y en su manejo de las emociones, esto habría sido un factor decisivo para que Demet se sintiera segura y confiada para otorgarle una segunda oportunidad. En segundo lugar, el profundo respeto y el cariño mutuo que, a pesar de todos los altibajos, siempre pareció persistir entre ellos. El hecho de que nunca se atacaran públicamente o se lanzaran barro el uno al otro es un indicador significativo de la fortaleza de su conexión. En tercer lugar, la posibilidad muy real de que la ruptura inicial haya sido, en retrospectiva, más una pausa necesaria para la maduración y el crecimiento individual y de pareja, que un final sin remedio. Y en cuarto lugar, la indudable fuerza del vínculo que construyeron juntos, un vínculo que tantos de nosotros, como admiradores y seguidores, apreciábamos profundamente y esperábamos que lograra superar los obstáculos. Es fundamental recordar que aunque el mundo del espectáculo a menudo nos presenta una narrativa de altibajos dramáticos, las relaciones humanas reales son infinitamente complejas y están repletas de matices. Lo que vemos en pantalla, o incluso lo que se reporta en las noticias, rara vez cuenta la historia completa en toda su dimensión. Pero si podemos extraer una lección valiosa de esta situación, es que el perdón, la madurez personal y la voluntad sincera de trabajar activamente en una relación pueden, de hecho, abrir la puerta a segundas oportunidades. Y en el caso de Demet y Can, parece que hubo suficientes ingredientes y motivaciones para que esa posibilidad se materializara. Y hablando de segundas oportunidades, ¿han notado que últimamente se les ha visto juntos nuevamente, o al menos los rumores sobre su acercamiento son cada vez más insistentes y convincentes? Esto solo aviva las teorías de que la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman podría estar lejos de haber concluido, y que quizás aún tiene muchos capítulos emocionantes por escribir. Es un recordatorio vívido de que a veces, lo que percibimos como un final definitivo puede ser simplemente el preludio de un nuevo y esperanzador comienzo. La forma en que han manejado su separación, y las señales de una posible reconciliación o al menos, de una relación cordial y de respeto mutuo que emana de sus interacciones recientes, demuestran que el perdón no es simplemente un acto de olvidar el pasado o de ignorar el dolor, sino también un reconocimiento activo del potencial de lo bueno que existe en una relación y la voluntad férrea de construir sobre esa base. En resumen, la razón por la que Demet Özdemir habría perdonado a Can Yaman no es una única y simple explicación, sino más bien una compleja y multifacética combinación de factores. Incluye la probable madurez alcanzada y el cambio positivo en la personalidad de Can, el respeto mutuo que ha prevalecido a lo largo de su historia, la innegable fuerza del vínculo emocional que los unía, y quizás, la necesidad genuina de dar una nueva oportunidad a una relación que muchos consideraban no solo especial, sino verdaderamente única. La verdad revelada al final de este análisis, no es un secreto celosamente guardado bajo 7 llaves, sino una comprensión más profunda y matizada de las intrincadas complejidades de las relaciones humanas y del extraordinario poder transformador del perdón. Ha sido un verdadero placer y un privilegio desentrañar este fascinante misterio con todos ustedes hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta exploración tan detallada, y que la hayan encontrado tan intrigante y reveladora como yo la he percibido. Si tienen alguna opinión propia sobre este tema, alguna otra teoría que les gustaría compartir, o simplemente desean expresar sus sentimientos sobre la pareja, no duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus aportaciones y participar en debates enriquecedores con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fervientes admiradores de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más intrigas y análisis del mundo del espectáculo. Les envío un abrazo enorme y hasta pronto.